Muy buenas tardes, mi nombre es Virgilio Mosquera y en esta oportunidad voy a hablarles de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha de 1 de junio de 2020, donde la Corte amplía las medidas provisionales respecto de Colombia con el caso de 19 comerciantes. Pero para poder entender este asunto debo irme al inicio, donde el caso corresponde a 19 comerciantes versus Colombia. Es el caso de 19 comerciantes con sus familias. ¿Qué pasó con estas familias? Los hechos del presente caso ocurrieron el 7 de octubre de 1987, cuando miembros de un grupo paramilitar que operaba en el municipio de Puerto Boyacá detuvieron a 17 comerciantes presuntamente por sus relaciones con grupos guerrilleros. Los comerciantes se dedicaban a actividades comerciales, a transporte de personas, compra y venta de mercancías en las fronteras con Venezuela. Luego de su detención fueron asesinados, descuartizados, sus cuerpos los tiraron al río. 2 semanas después de ocurridos estos hechos, otros 2 comerciantes fueron a buscarlos. Ellos también fueron asesinados, fueron descuartizados por el grupo paramilitar. Ante la desaparición de los 19 comerciantes, sus familiares interpusieron una serie de recursos legales a fin de localizarlos. No obstante, no se realizaron mayores investigaciones y se sancionó a los responsables, ni se sancionó a los responsables de los hechos. Entonces, ya con todo el procedimiento que se había hecho aquí en Colombia, los familiares empezaron a presentar la petición. La petición la presentaron el 6 de marzo de 1996. La fecha de informe de admisibilidad fue el 27 de septiembre de 1999. La fecha del informe de fondo fue el 4 de octubre del año 2000. La Convención Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declarara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la presunta violación de varios artículos de la Convención Americana, como el artículo 4, el artículo 7, el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Las primeras medidas provisionales se dieron el 30 de julio del 2004 y fueron ampliando año tras año, hasta llegar al año de junio del 2012. El juzgamiento de los militares vinculados a la investigación de los delitos cometidos contra los 19 comerciantes por los jueces penales militares carecían de competencia. Entonces los absolvieron y no pasó nada. El caso seguía igual. Ha quedado establecido que en la jurisdicción ordinaria se tramitaron procesos ante los tribunales penales y que no fue abierta ninguna investigación contra los miembros de la fuerza pública. A pesar de que la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República solicitó al Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos para que estudiara todo esto y se reabriera la investigación, no pasaba nada frente a eso. Entonces, como ya les dije, la Convención Interamericana solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronunciara al respecto. Y entonces ahí es donde yo les voy a hablar de la resolución del 1 de junio del año 2020, donde se amplían las medidas cautelares. Los derechos que se habían violado para esas familias era la libertad personal, la integridad personal, el derecho a la vida, la integridad personal de los familiares. ¿Y por qué? Les voy a hablar sobre esta parte. ¿Qué pasaba con esta familia? Los familiares de los 19 comerciantes. El 18 de noviembre de 2019, recordemos que la última fecha que se dio fue
en el 2004 las medidas provisionales de protección para estas familias. El 18 de noviembre de 2019, la señora Chercy Romero Flores, ella se encontraba con su pareja, se encontraba con su nieto, en una parte que siempre frecuentaban. Unos atacantes se habían escondido detrás de un árbol, dispararon, impactaron en la cabeza de Nahum Miranda, ocasionándole heridas en su cabeza. Esta era la pareja de la señora Mercy. El 1 de diciembre de 2019, algunos miembros de la familia que se encontraban dentro de la vivienda de la señora Neri, ubicada en el barrio Panamericano, la vivienda recibió varios impactos de bala, las cuales alcanzaron a un nieto. Era menor de edad. Este fue herido con gravedad. El 8 de diciembre, 8 días después, 8 de diciembre del año 2019, varios integrantes de la familia se encontraban dentro de la residencia de Ingrid Romero Flores. Esto hacía parte del núcleo familiar de la misma señora. También dispararon y lesionaron a otro nieto de la señora. Lo hirieron también de gravedad. El 19 de diciembre, Michael Romero, Chercy Flores, los hijos de ellos, eran Neri del Socorro Flores, se dirigían a la residencia del barrio Prado Este, cuando un hombre en motocicleta se le atravesó al vehículo en el que estaban transportándose. Atravesándose les mostró una pistola y los estaba intimidando. El 7 de enero ya del año 2020 nuevamente hubo disparos dirigidos a la casa de la señora Ingrid Romero Flores, de donde se encontraba ella en compañía de su esposo. Bien, el 27 de febrero del año 2020, Tatiana Romero Flores radicó la denuncia por los hechos descritos ante la Fiscalía General de la Nación, sin que a la fecha haya habido alguna respuesta frente a esta situación. El Estado indicó que, dado que la información solicitada relacionada con los familiares de la víctima era el señor también Antonio Flores Contreras, no se deriva de un mandato proveniente de la Corte, por no hacer parte de las órdenes contenidas de la parte resolutiva del fallo concerniente. Es precisa que, sin perjuicio de las acciones que el Estado deba adelantar, no es procedente efectuar su seguimiento en el marco de la supervisión de cumplimiento. Además, indicó que a la fecha del 26 de febrero del 2020 no se había registrado ningún tipo de medida de protección de la Unidad Nacional de Protección, la UNP. Por otra parte, el Estado se refirió a los reportes de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación, en la que se expone las actuaciones desplegadas en el marco de la medida provisional. Frente a esto, la nota de la secretaria del 8 de abril del 2020, mediante la cual se remitió al Estado la información presentada por los representantes el 6 de abril, se le solicitó que tomara nota de la misma a efectos de cumplir con lo dispuesto en el punto resolutivo 2 de la resolución de 2 de abril del 2020. Los escritos presentados por el Estado los días 22 y 29 de abril, 15 de mayo del 2020, mediante los cuales presentó información sobre la ampliación de las medidas provisionales. En concreto, la presidenta decidió, mediante resolución el 2 de abril del 2020, eso hay que tenerlo muy en cuenta, el 2 de abril del 2020, ampliar las medidas provisionales emitidas en el presente caso, de tal forma que el Estado de Colombia incluya de manera inmediata las medidas ordenadas a la señora Neri del Socorro Flores Contreras y los integrantes de la familia. Entonces debía cumplirse. El Estado deberá coordinar inmediatamente con los beneficios de estas medidas a sus representantes, la planificación e implementación de las mismas, y que en general les mantenga informados sobre el avance de su ejecución. También se requería al Estado que presentara información actualizada a la Corte sobre las medidas de protección que fueron aportadas a favor de las personas mencionadas en el punto resolutivo 1 a más tardar el 22 de abril. El 22 de abril
Claro, el Estado indicó que se había comunicado la resolución de medidas provisionales a la Fiscalía General de la Nación, también lo habían hecho al Ministerio de Defensa Nacional y Unidad Nacional de Protección, la UNP, y que a esa fecha los peticionarios no habían remitido la información, ¿sí? Habían dado solamente los nombres, pero no habían dado la dirección, la ubicación, el domicilio de cada uno de ellos. Entonces los representantes indicaron que el 1 de mayo del 2020 remitieron un escrito dirigido al Estado en el que proporcionaron las identificaciones de las personas beneficiarias e información, toda la información, que tomando en cuenta el tipo de riesgo que enfrentaban las personas beneficiarias. Su voluntad era contar con un esquema de protección a través de la Unidad de Protección, UNP, y sumado a que la presidencia resolvió ampliar las medidas provisionales a 6 núcleos familiares, se debía contar con 6 esquemas de protección. O sea, cada grupo de familia, 6 familias que tenían el mismo vínculo, debían estar protegidas. Asimismo, en el momento de la emisión de las medidas urgentes, el Estado no había presentado información sobre alguna acción específica de protección a favor de los propuestos beneficiarios de la ampliación de las medidas provisionales, ni que esté relacionada con los hechos de violencia e intimidación que fueron reportados por los representantes. En consecuencia, era razonable inferir que hasta ese momento, a pesar de tener noticias sobre hechos de violencia grave en contra de víctimas y familiares de víctimas en un caso ante la Corte Interamericana, el Estado no había adoptado ninguna medida de protección a favor de esas personas. El tribunal estima pertinente reiterar que para la disposición de medidas provisionales debe contener 3 elementos. Estos 3 elementos son importantes para que haya medidas provisionales de protección a las personas. La primera de ellas es extrema gravedad, la segunda, urgencia, y la tercera, que se trate de evitar daños irreparables a las personas. Y esto era lo que le estaba aconteciendo a esta familia de los 19 comerciantes. Eran 22 personas en total y pertenecía a núcleos familiares, 6 núcleos familiares. Desde la emisión de la referida resolución de medidas urgentes, el 2 de abril de 2020, Colombia aún no ha adoptado medidas concretas de protección a favor de esas personas, ni se ha dado cuenta de investigaciones que hubiesen sido adelantadas por los hechos denunciados por los representantes. Por el contrario, se habrían presentado nuevos hechos de presunto hostigamiento por parte de una persona identificada como intendente responsable. Hacía estudios de seguridad de protección de la Policía Metropolitana de Cúcuta, pero cuando esta persona llegó a ese lugar para mostrarles la protección que les iba a brindar, los familiares se dieron cuenta que él no sabía mucho de la situación, así que sospecharon y se vieron como intimidados por la presencia de este hombre. La Corte nota que los hechos denunciados mantienen una conexión fáctica con las medidas provisionales otorgadas el 3 de septiembre del 2004. Recordemos que estos hechos iniciaron en 1987, ya estamos en el 2020, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado para que con el tiempo ampliar las medidas provisionales, exigiéndole al Estado para que cumpla con eso esas resoluciones que se ha enviado de ampliar esas medidas, pero el Estado ha hecho como caso omiso o siempre ha querido como zafarse de esta situación, casi siempre argumentando situaciones diferentes para no hacerlo. Respecto a esto, entonces, hablando ya la parte resolutiva de esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve. Lo primero, ratificar en todos sus términos la resolución de la Presidenta de medidas urgentes, eran medidas urgentes, del 2 de abril del 2020, mediante lo cual se ampliaron las medidas provisionales emitidas en el presente caso y por consiguiente requerir al Estado de Colombia que incluya de manera inmediata dentro de las medidas ordenadas mediante resolución del 30 de julio del 2004 a la señora Nelia del Socorro y a todas las 22 personas que integran ese núcleo familiar. También se ordenaba al Estado que continuara una coordinación con los beneficiarios
de las presentes medidas provisionales o sus representantes, la planificación e implementación de las mismas y que en general les mantenga informados sobre los avances de su ejecución. También se le requirió al Estado que presentara una información actualizada a la Corte sobre las medidas de protección que fueron adoptadas a favor de las personas mencionadas en el punto resolutivo, a más tardar el 22 de junio. Recordemos que esta resolución ya fue emitida el 1 de junio y le dio a Colombia un plazo hasta 21 días más para que resolviera este asunto. Entonces, podemos concluir que esos derechos que se le han vulnerado a estas personas que han sido víctimas, que sufrieron el dolor de perder a sus familiares y después ser hostigados por personas, por grupos armados al margen de la ley y tal vez hasta personas del mismo gobierno, entonces se le han violado los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida en perjuicio de este familiar Antonio Flores y la integridad personal de sus familiares. Reconociendo que han sido vulnerados estos derechos humanos, entonces, ¿dónde podemos encuadrar este asunto frente a estos 4 cajones que nos habla el doctor? Y yo diría que en derecho internacional de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho internacional de derechos humanos protege la dignidad humana en los abusos de poder, en cualquier tiempo, sea de paz o de guerra. Su objeto es proteger a la persona y el goce de la libertad. Debe ser respetado por el Estado y los particulares. Por esto, entonces, yo lo puedo encuadrar en este cajón de derecho internacional de derechos humanos. Entonces, frente a la fecha en que se da esta resolución, podemos concluir que la Corte Interamericana hace un papel importante. Exige que se cumplan con las medidas provisionales, con la protección a estas familias, que deben estar protegidas por el gobierno, por la UNEP y las entidades correspondientes. Entonces, vemos que esta exigencia que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano, dándole un plazo de 21 días para que se pronuncie sobre este asunto de protección, entonces vemos que está haciendo un papel interesante, un papel que exige, un papel que se debe hacer cumplir frente a estos estados que vulneran estos derechos. Bien, muchas gracias por su atención, espero que haya sido claro y pues estaremos en el curso hablando más de este asunto y tal vez corrigiendo ciertas cosas. Muchas gracias a todos.